Buenas tardes a los presentes aquí, buenas tardes para todos los que nos acompañan desde distintos lugares de América Latina y por lo que vi ahí también desde Europa. Hoy estamos haciendo una edición un poco diferente del seminario del Consorcio de Estudios Afro-Latinoamericanos, porque siempre hacemos esto solamente en Zoom. Hoy estamos haciendo, de hecho, un evento híbrido. Estamos reunidos en el archivo Hip Hop, en el Centro de Investigación y el archivo Hip Hop, la Central Hutchins, aquí en la Universidad de Harvard, porque es un centro que parece un lugar ideal para el tipo de actividad que estamos haciendo hoy, que también es una actividad un poco diferente, porque este seminario es un seminario y es también una celebración de un camino de varios años de trabajo de un grupo muy grande de colegas que ha estado trabajando en un volumen en un esfuerzo que la presentadora de hoy, Aurora Vergara Figueroa, ha liderado durante los últimos años. Y es un proyecto que encaja muy bien, de hecho, con la trayectoria intelectual de Aurora. Como todo el mundo en esta reunión sabe, y perdonen que estoy mirando a la computadora a los que están presentes, no los estoy ignorando a ustedes, es que tengo gente aquí también y no sé qué hacer, la verdad. Aurora es una colega, es una amiga, es una colaboradora que ha jugado un papel fundamental, la verdad, en el desarrollo de los estudios afro-latinoamericanos en los últimos 10 o 15 años. Cuando terminó su doctorado en UMass Amherst, pasó a ser la fundadora y la directora fundadora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos en Universidad ICESI en Cali, que se convirtió bajo su liderazgo en uno de los centros de referencia para los estudios afro-latinoamericanos, esta vez desde Colombia. Y es un centro que ha tenido una existencia un poco paralela al Afro-Latin American Research Institute, al Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas. Y son dos centros que se conectaron muy temprano. ¿2000 qué, Angélica? 2016. 2016, y nos conectamos gracias a Angélica, que insistía en la necesidad de que yo conociera a Aurora, y yo, por supuesto, terminé por decir que sí, y un día almorzamos juntos y comenzamos enseguida a imaginar proyectos comunes y a aunar esfuerzos para el desarrollo de los estudios afro-latinoamericanos. Yo honestamente no recuerdo cómo fue que el proyecto del volumen nació, pero nació de esas conversaciones. Seguramente Aurora va a hablar de eso hoy. Como todos ustedes saben, Aurora fue la primera ministra afrocolombiana, primero la primera viceministra afrocolombiana de Educación en Colombia, después la primera ministra afrocolombiana de Educación en Colombia, y al terminar su cargo ha estado aquí con nosotros como investigadora visitante, como becaria del Consorcio Universitario de Estudios Afro-Latinoamericanos,
en el ALARI durante el último año y ha dedicado ese tiempo realmente a trabajar, a tratar de terminar este proyecto, que es un proyecto que se gestó en el 2019. Yo estaba mirando ayer en mi computadora las primeras reuniones que organizamos. Hicimos una primera reunión aquí en Harvard, en el ALARI, en el 2019, a propósito de la primera conferencia, del primer encuentro continental de estudios afro-latinoamericanos. Fue una primera reunión de organización, seguramente ella hablará de eso, y después hicimos una segunda reunión en el 2022. Así que ha sido un camino, un trabajo de muchos años. Desde luego, en el medio de todo eso pasó la pandemia y ese momento tan peculiar que vivimos todos. Yo no quiero terminar esta brevísima introducción. A ver, si me pongo a leer todos los méritos de Aurora, estaríamos aquí hasta mañana, ¿está bien? Entonces, no voy a hacer eso. Pero no quiero terminar sin también mencionar que este proyecto ha sido también liderado por Angélica Sánchez Varona, que está, los que la ven en la pantalla, está de hecho sentada aquí a mi lado, justo a mi lado. Pero como esto es tan raro, no se sabe muy bien, uno no puede visualizar muy bien. Y que Angélica también ha jugado un papel fundamental en este proceso, en este proyecto. Yo no quiero hablar del libro per se porque Aurora va a hacer eso y lo va a hacer ciertamente mejor que yo. Solamente decirles a todos, a los que están acá y a todos los que están en la pantalla, que es un placer verles, es un placer estar con ustedes y es un auténtico placer para nosotros tener a Aurora aquí en Alari y haberla tenido con nosotros y habernos beneficiado realmente de su generosidad y de su sabiduría y de sus contribuciones al campo. Aurora. Muy buenas tardes y también muy buenos días o buenas noches, dependiendo de donde estén conectadas, conectados y conectades. Les saludamos de manera muy especial y les damos la bienvenida a esta jornada del Consorcio Universitario de Estudios Afro-Latinoamericanos. Esta jornada va a tener dos momentos para que podamos tenerlo en consideración. Este primero introductorio de saludos y agradecimientos, y luego vamos a tener un momento en donde esperamos escuchar de ustedes sus intervenciones, sus reflexiones y toda la retroalimentación que tengan frente a este proyecto. En la sesión de comentarios están recibiendo los links de descarga de los libros y a medida que avancemos en la conversación, haremos lo propio también para las personas que están aquí físicamente. Hoy presentamos un libro en versión digital que tiene más de 1000 páginas y en los próximos meses esperamos entregarles la producción física, precisamente por todas las decisiones que implica que un grupo de pensadores y pensadoras como nosotras y como nosotres podamos ser ambientalmente conscientes de lo que implica poner en circulación un libro de esa dimensión. Teniendo en cuenta que vamos a conversar en estos dos momentos, quisiera empezar con los agradecimientos correspondientes en conexión con lo que Alejandro acaba de manifestar. Es un regalo absoluto de la vida que tengamos este espacio para encontrarnos y les agradezco que hayan tomado tiempo un viernes para estar aquí, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Y que hayan decidido que van a venir a escuchar sobre esta producción dice mucho de la generosidad y de la comunidad que hemos construido, tanto presencialmente como virtualmente. Es un enorme privilegio poner en manos de ustedes este trabajo colectivo y que podamos escuchar sus reacciones. Empiezo agradeciendo a mis coeditores, Angélica María Sánchez Varona y Alejandro de la Fuente, por aceptar la invitación a recorrer el camino de la edición de este libro. Hemos acumulado muchísimas deudas en la producción del libro y vamos a tomar unos minutos para poder destacar algunas de esas personas que han hecho posible lo que hoy les presentamos. Gracias al Hutchins Center y al ARI por el apoyo institucional y los recursos para avanzar en la investigación necesaria para coeditar este texto y para revisar las diferentes versiones que surgieron del manuscrito. Gracias por el apoyo institucional y por los recursos. También porque han entregado un hogar para que germinen las ideas a partir de lo que hoy se publican. Muchos de ustedes
siempre preguntaban, ¿usted vive en esta oficina o qué es lo que pasa? Que vemos la luz prendida en las mañanas y en las noches también. Y es gracias a ese apoyo que hacemos posible que esto hoy sea posible. Les damos las gracias a la Fundación Ford y a Open Society Foundations. Les extendemos nuestro más profundo agradecimiento por el valioso apoyo que han dado tanto al CEAF, al Centro de Estudios Afrodiaspóricos, como al Afro Latin American Research Institute todos estos años. A Cindis Mesa, a Mayra Junqueira, Osvaldo Lapuente y Nicolás Hernández, que en ambas instituciones fueron arquitectos de grants, de fellowships, que han permitido el avance de este proyecto. Alejandro es una expresión que a mí me gusta mucho, y es que la generosidad de esas instituciones han hecho posible el avance de la justicia racial en América Latina por muchas décadas, y hemos sido beneficiarios y beneficiarias de esa generosidad, y hoy este libro es testimonio del trabajo abnegado de esas personas que con su visión nos han asignado los recursos para que esto sea posible. Este agradecimiento también es extensivo a todos nuestros colegas de la Fundación Ford y de Open Society que no están aquí, pero que reconocemos el trabajo todos estos años. Queremos agradecer de manera muy especial a los equipos de administración, de investigación y de gestión editorial, más de comunicaciones de ambos centros. Gracias por la dedicación incansable a la publicación de esta obra. A Bronia Greskovikova-Chan, que usted la han visto aquí, con 3 manos, tratando de garantizar que todo funcione. Bronia, muchísimas gracias. A Yoset Ariza Araujo, Verónica Lozada, Dayani Zapata, Karime Ríos Piedraíta, Cristian Lucumí, Adolfo Abadía, entre muchas personas de Alari y el CEAV que han estado aquí horas incansables para que esto sea posible. Hay una evidencia de lo que ha ocurrido en la producción de este libro, y es que la colaboración entre todos estos equipos nos demuestra que se necesita para que un proyecto de esa naturaleza sea posible. Lo estamos haciendo para Colombia, pero nuestra invitación es que se pueda hacer para toda América Latina, que podamos explorar la posibilidad de tener estas antologías en todos los países donde ustedes trabajan. Y para saber eso cómo es posible, es importante destacar el trabajo de estas personas. Gracias por su compromiso y también agradecemos a nuestros pares evaluadores anónimos. Gracias a ellos, un año adicional de trabajo fue posible para garantizar que este trabajo mejorara de manera sustancial. Gracias por su retroalimentación. Agradecemos a las autoras y a los autores y a ustedes que están conectados aquí. Les invitamos a que ahora en la sección de comentarios puedan también darnos la posibilidad de intercambiar algunas ideas con las personas que están acompañándonos en la jornada. Presencialmente, además de nuestros coeditores, está Carlos, que está por aquí también haciendo otras tareas y esperamos pueda conectarse en la conversación, y Laura Correa. Voy a tomar un tiempo para mencionar a los artistas que hacen parte de esta obra y en un momento mencionaré a las autoras cuando mencione sus nombres. Angélica hizo un trabajo excepcional de curaduría para permitirnos que 23 artistas hagan parte de este trabajo. Y ustedes pueden ver las imágenes tan excepcionales que encontrarán en este texto. Gracias, Fabián Paz, Romario Paz, Alexandra Hidrobo, Evelyn Grueso, Astrid González, Antonia Gómez, Carmen Sabanguera, Liliana Angulo, Mercedes Angola, Fabio Melesio, Javier Mojica, Laura Campás, Nelson Fori, Dairo Carrasquilla, María Méndez, Joyce Rivas, Estrella Murillo, Jason Riascos, el Jason Riascos con J, Jan Lucumí, Diego Luis Mañunga, Eibar Castillo, Murci, Jason Riascos con J, y Pablo Wilson Córdoba por permitirnos integrar sus obras en este volumen. 23 artistas y 29 autores. Gracias, Angélica, por esta labor de curaduría para que fuera posible esta entrega y la belleza que acompaña esta obra. Nuestra gratitud también con las maestras, maestros, directivos, docentes, funcionarios públicos, que esperamos encuentren en este volumen inspiración para la dedicación, el esfuerzo y el trabajo que hacen en las aulas, en las oficinas, pero también el trabajo de diseño de nueva política pública. Queremos darle las gracias a nuestras familias. Y hay una mamá conectada por aquí, la mamá de Angélica. Les damos las gracias por inspirarnos, pero sobre todo les queremos dar las gracias por esperarnos, por esperar el retorno a casa después de todas esas jornadas de deliberación académica y de escritura. Les damos nuestro más sincero agradecimiento
porque este esfuerzo colectivo no sería posible sin la comprensión de nuestras familias, sin ese amor incondicional y ese refugio y esa paciencia, para que cada jornada académica luego termine en una conferencia y en un libro. Sabemos que impulsados por el amor y la esperanza, podemos avanzar en la escritura de estas obras. Y son ustedes, familias nuestras, las que nos ayudan a tener la firmeza de que avanzamos hacia un futuro en equidad. Agradecemos también a ustedes que nos acompañan presencialmente y virtualmente. Les vamos a dar las gracias no solamente por estar en esta conversación, sino por compartir esta obra, por hablar sobre ella y por empezar a pensar cuáles otras obras pueden ser posibles. Contamos con su esfuerzo, contamos con su compañía para que este esfuerzo colectivo continúe caminando hacia un futuro de justicia y hacia un paso en dignidad. Con esos agradecimientos y esos reconocimientos, quisiéramos ahora contarles algunas ideas que van a encontrar en el libro. Solo una breve entrada a la obra para que puedan con mucha calma empezar a digerirlo. ¿Por qué creemos que esa es una obra importante, y más en este momento, donde estamos escuchando tantas noticias, donde parece que la vida de las personas que estudiamos, que representamos o lo que somos importa poco? Hemos decidido titular esta conferencia Raíces y Trazos. ¿Por qué lo pensamos de esa manera? Porque cuando se habla de la historia de los estudios afrocolombianos, usualmente se habla de 1950 o 1940. Es como una década que parecía como un acuerdo en el campo. Y de manera sistemática, durante todos estos años, debatimos que posiblemente había que repensarse esa fecha. Si de pronto algunos textos o algunas obras se estaban quedando por fuera y no estaban siendo consideradas. Y de manera específica, tanto Alejandro como Amanda, por ejemplo, cuestionaban mucho esa fecha. Entonces, raíces para pensarnos los orígenes, para pensar en esos primeros años del surgimiento de este campo de conocimiento, si las maneras en las que las personas afrodescendientes escribían o escribieron en su momento, o la idea de una persona afrodescendiente como escritora estaba siendo valorada en esos primeros años. Y con ese cuestionamiento a los raíces, los textos que encontrarán en el primer tomo nos hacen un inmenso llamado de atención y nos dicen, no tiene mucho sentido esa fecha si empezamos a revisar los libros que fueron publicados desde 1870. Trazos, porque a medida que avancen en cada uno de los tomos, van a encontrar las maneras en que las vidas de las personas afrodescendientes han sido o no han sido consideradas dignas de ser escritas o de ser investigadas. Y las formas en que las obras que encontrarán aquí nos marcan nuevas rutas hacia el futuro. Como lo ha planteado muy bien nuestros editores, pero también muchas de las obras que van a encontrar aquí, debatir sobre el estado de la producción intelectual de este campo de conocimiento requiere demasiados encuentros, demasiados acuerdos, pero también demasiados desencuentros. Para escribir esta obra, convocamos varios talleres, así que además de la ronda de revisión del equipo de edición, pasamos a ronda de evaluación por pares externos, cumpliendo con la normatividad vigente en Colombia, de tener pares en Colombia y pares internacionales. Pero luego también decidimos que nos íbamos a revisar como autores y autoras. Van a encontrar referencias cruzadas entre los capítulos precisamente para poder identificar la manera en que van conversando los capítulos a medida que avanza la obra. Desde ese taller en 2019, las personas invitadas a ese taller fueron invitadas a que publicaran sus capítulos en este volumen. Invitamos a muchas otras personas a que contribuyeran y sabemos que por muchas ocupaciones no pudieron estar y esperamos que en el futuro puedan contribuir. En cumplimiento con ese compromiso, les presentamos entonces este libro que nos demuestra, uno, que Colombia tiene un rol importante y central en el campo de los estudios afro-latinoamericanos, y nos aventuramos a decir 3 razones de las muchas posibles. Bienvenido. La primera, porque es un campo que se construye en perspectiva interdisciplinar y transnacional. Es decir, no está Colombia solita allá escribiendo sobre las personas afrodescendientes, sino que existe en tanto está conectada con esa producción en todas las Américas y en el mundo. También porque se fortalecen en las suficiencias íntimas y porque está anclada a movimientos sociales y en constante actualización. Esas son 3 ideas que queremos proponer de esa relación
en la que Colombia obtiene un lugar en este campo de conocimiento. Quisiera destacar algunas de esas ideas. La primera es un campo interdisciplinar, es un campo transnacional. Andrews y de la Fuente en el 2018 escribieron que los estudios afro-latinoamericanos son y solo pueden ser interdisciplinarios, y aplicamos esa premisa también aquí. Y en coherencia con esos postulados, los autores y autoras de este volumen abordan obras clásicas en muchas disciplinas, y eso lo hace un texto muy robusto, en sociología, en antropología, en economía, en trabajo social, en derecho, en la historia, en las ciencias políticas, en las ciencias de la salud, en la estadística, en las artes, en la educación popular. Varios de los trabajos que están aquí incluidos ilustran cómo tanto activistas como intelectuales repiensan su propia historia, repiensan la manera en que esas disciplinas escriben sobre ellos, ellas, pero también cómo escriben sobre esas mismas disciplinas a partir de su propia existencia. Y eso lo vuelve un ejercicio bastante retador y bastante estimulante intelectualmente. Escucharán nuevas versiones y nuevas interpretaciones o leerán en los textos de Candelario Beso, de Manuel Zapata Olivella, de Jorge Artel, de Arnoldo Palacios, de Aquiles Escalante, de Rogerio Velázquez, de Delia Zapata Olivella, de Teresa Martínez de Varela y muchas otras. Encontrarán, a medida que avancen en los 5 tomos, nuevas cronologías, otras interpretaciones de la vida de las personas afrodescendientes en Colombia. Y encontrarán en estas narraciones cómo estas obras encontraron un notable progreso entre el siglo XIX y el siglo XX. Algunos de los capítulos rescatan las columnas de los periódicos de principios del siglo XX y las integran a la narración. Entonces descentran la idea del capítulo y el libro como la única manera de pensarse la producción intelectual en los orígenes o en las raíces de este campo. Al ubicar el caso colombiano en un contexto transnacional, surgen muchos interrogantes y muchas posibilidades. Aquí esperamos ver las nuevas antologías que nos permitan esos diálogos con Brasil, con Ecuador, con Chile, con Puerto Rico, con muchos otros países. Decidimos traer aquí una idea del profesor Santiago Arboleda, en donde él dice que para pensarse la existencia de una tradición de pensamiento, es fundamental hablar de las suficiencias íntimas. Eso es un concepto bellísimo, porque él propone que las Colombias desgarradas muestran potentes niveles de rearticulación y continuidad en la literatura, y eso muestra una potencia en la capacidad propositiva de construcción y recreación social a través de un pensamiento que se niega a ser borrado. Él habla que no se trata entonces aquí de unas ideas aisladas, si vamos a narrar estas maneras de existir, sino que deberíamos estar hablando de una tradición de pensamiento. Y son suficiencias en tanto no son ausencias. Son suficiencias en tanto las personas que deciden escribir sobre su propia historia están armando una resistencia y enunciando a partir de sí. Aquí también creemos que el campo de los estudios afro-latinoamericanos es un campo con suficiencias íntimas, porque se ancla en el rol de los movimientos sociales también para renovar sus discursos, para renovar sus ideas, pero al mismo tiempo para construir ideas y muchas categorías, como demuestran muchos intelectuales jóvenes que dicen que esas categorías surgieron en nuestros movimientos y en nuestras organizaciones. Y es un campo que está en constante actualización y queremos ver el debate que va a surgir a partir de esto por considerar entonces si un artículo de Manuel Zapata Olivella, publicado cuando él usaba el seudónimo Manuel Carabalí, se integra o no se integra a la cronología. Quisiéramos ver eso, qué significa y cómo lo interpretan a medida de lo que están proponiendo aquí. Entendemos con Tiana Pachel que ha prevalecido una visión presentista de muchas de estas movilizaciones y procesos, y por eso queremos mover la narración un poco más allá en el siglo XIX. Y también siguiendo la propuesta de Agustín Lao Montes de garantizar un lugar primordial a la evolución de estas investigaciones en el campo. Eso es un campo en constante actualización y a medida que se avanza en el tomo 1, por ejemplo, llamamos la atención sobre la importancia de empezar a estudiar y a reconocer las memorias y las autobiografías que hoy escriben mujeres. El trabajo, por ejemplo,
de Dina Orozco, de Zapata Moreno, de Calderón, de Valencia, la literatura también de Mari Grueso, de Belia Vidal, de Yuri Romero. Y queremos hacer esa invitación porque a medida que revisamos la forma en que se escribe de este campo de estudios, algo interesante pasa en términos de género, que valoramos muchísimo la literatura de principios del siglo XX, cuando no necesariamente era escrita por voces y por cuerpos como las de estas personas que están escribiendo en este momento. Entonces es importante también que podamos encontrar su justo lugar. Y en el caso de Dina Orozco, le agradezco que haya aceptado que la guía de estudio que vamos a publicar para procesar el libro, porque 5 tomos en un salón de clase, 22 capítulos necesitan una guía de estudio. Y con ella trabajaremos a través de su poesía para orientar a las maestras y los maestros. Este es un esfuerzo de actualización constante y lo que ustedes van a encontrar aquí son más de 1000 páginas de sabiduría que esperamos puedan ayudar a consolidar agendas investigativas tanto para el presente como para el futuro. ¿Cómo está distribuido el libro? El libro tiene 5 tomos. El primero lo hemos llamado Debates y genealogías revisitadas. El segundo, Desigualdades sociales en perspectiva interseccional. El tercero, Estado, ciudadanía y movimientos sociales. El cuarto, Género y violencias, nuevas narrativas. Y el quinto, Trazos, lienzos y movimientos sociales y movimientos abriendo camino. Me tomo unos minutos para contarles los autores, las autoras, los capítulos y provocarles para que vayan a buscarlos y puedan empezar a integrar estas obras en sus investigaciones. En el primer tomo, Debates y genealogías revisitadas, encontrarán el capítulo 1, un texto escrito por Josh Palacios y Francisco Javier Flores, donde nos hablan de Candelario Obeso, Jorge Artel y Manuel Zapata Olivella como voces herejes en la literatura colombiana. Y nos hablan de otras conexiones. Y por eso insertamos ese capítulo para empezar a ver la manera en que están conectando esas ideas en 1870 hacia acá. José Caicedo nos presenta a lo que él quiere llamar la generación del 40, de 1940, con 2 obras, Tierra Mojada y Las estrellas son negras, y presenta el contexto histórico de estas novelas pioneras. Laura Correa, aquí presente como lo dije al principio, nos presenta un capítulo que titula Estudios afrocolombianos, una historia transnacional y comparada, que nos ayuda a conectar la producción tanto en Colombia como en Estados Unidos y abre el camino con lo que está viviendo Colombia con una primera vicepresidenta afrodescendiente y con varias embajadoras, también autoras. 2 autoras de ese capítulo en ese momento están en funciones como embajadoras, una en Sudáfrica y otra en Senegal. Amanda Hurtado Garcés, en el capítulo 4, titulado Arqueología histórica del marxismo negro en Colombia, nos propone una interpretación de la tradición impresa de 2 estrellas negras, Arnoldo Palacios y Manuel Zapata Olivella. La narración es cautivante y nos ayuda también a mirar el rol que tiene esa categoría y ese marco teórico en ese desarrollo. El tomo 1 tiene 3 capítulos adicionales, uno escrito por Alfonso Múnera, Elementos para una historia intelectual sobre el mestizaje colombiano y el lugar de Manuel Zapata Olivella. O John Antón Sánchez, presente en esta conversación en Zoom, hace un llamado de atención y propone una categoría bellísima. Habla de la antropología respondona. Una antropología que construya y que permita analizar la manera en que se ha construido y se ha disputado el campo de los estudios afrodescendientes en la antropología colombiana. William Mina nos presenta su proyecto de la Biblioteca Afrocolombiana. Está compilando los textos de ciencias sociales de varios autores y autoras, y ese capítulo es un resumen de ese proyecto. Así termina el tomo 1. El tomo 2 empieza con una narración en 1930, y este tomo es extremadamente estimulante intelectualmente. Si yo quisiera cuando lo consulten, que lean todos los capítulos y luego vuelvan a ver el debate interno y la manera como se están tejiendo los hilos por la siguiente razón. En América Latina hemos cuestionado la visibilidad estadística y hemos dicho que es necesario que los países cuenten a las personas adecuadamente. Entonces van a encontrar los capítulos de Carlos Biafara, los capítulos de Daniel Gómez Mazo y Ana Margarita González, donde nos describen los retos del censo colombiano en 2018. Pero remata el tomo la profesora Claudia Mosquera diciendo, de pronto debemos hablar un poco más allá de la visibilidad estadística, y presenta unos casos o un caso específico en donde
aunque se incrementó la identificación de personas afrodescendientes, se crearon otros retos de identificación y movilización. Entonces, el tomo 2 tiene la profesora Mara Viveros hablándonos de las clases medias negras en Colombia. Construye esa historia y nos cuenta una nueva versión de lo que ustedes van a encontrar en el tomo 1, ahora en perspectiva de, bueno, esas personas que se educaron en las primeras décadas, ¿cómo terminaron? ¿Y qué retos encontraron ahora siendo una nueva clase media? El profesor Carlos Biafara nos reta sobre el rol de la demografía en el campo de los estudios afrocolombianos. Hay una invitación a repensar la manera como formamos a nuevas generaciones para que la visibilidad estadística y los estudios sociodemográficos contribuyan a nuestras discusiones y reivindicaciones. La profesora Janet Mosquera dice que es tiempo de hablar abiertamente del mal uso de las categorías de raza y etnia en las investigaciones en salud en Colombia y demuestra que aunque algunos papers académicos dicen que usan la categoría de raza, cuando desentrañan la manera en que está siendo usada, logra demostrar que no se usan los mismos criterios de rigurosidad, que se podrían o se deberían usar con otras variables. El capítulo de Daniel Gómez Mazo y Ana Margarita González presenta el litigio estratégico y la movilización para la justicia racial en Colombia a propósito del censo del 2018. Y con el texto de la profesora Claudia Mosquera encontramos los retos o identificamos los retos del autorreconocimiento étnico-racial en el Caribe colombiano. El tomo 3, Estado, Ciudadanía y Movimientos Sociales, tiene el capítulo de Darío Vázquez, que nos describe la Constitución, que no es ni multirracial ni pluriracial, y hace una descripción del fetichismo legal. Y aquí encontramos una especie de reto a la manera o a los límites que puede tener las agendas antirracistas, pero también las acciones afirmativas. Es un capítulo muy bien informado con sentencias y empieza con la reclamación de un estudiante en un salón de clase. Un estudiante al que el profesor hizo un comentario racista y que luego todo el proceso legal lleva a una sentencia que hoy es bastante importante para las reivindicaciones en esa área. Invitamos a Licenia Salazar, una persona que tiene uno de los archivos más importantes sobre la participación política de las personas afrocolombianas, para que nos contara qué ha pasado entre 1990 y el 2022, entre no tener personas afrodescendientes en el Congreso o en las posiciones del Estado central a tener vicepresidentas, ministras y embajadores. Y ahí van a encontrar los datos, pero también los retos de ese tipo de participación. En ese mismo tomo, Luis Valencia hace un análisis del paro cívico de Buenaventura y hace una invitación a incluir la perspectiva de racismo en las agendas de movilización. Y Mauri Balanta tiene una categoría absolutamente conmovedora que se llama la ortografía del racismo en el aula. Les invito a leer ese texto porque habla del cerco racial en el salón de clase. En el tomo 5, en el tomo 4, encontrarán 4 capítulos que nos hablan sobre el género y las violencias y las nuevas narrativas que el campo de los estudios afrocolombianos debería considerar. Tenemos a Charo Mina Rojas con un capítulo que se titula Me quitó el caminado, el análisis cualitativo sobre el impacto del conflicto armado colombiano en la vida de las mujeres afrodescendientes. Esa es una etnografía desgarradora. Son historias que nos ayudan a repensar completamente las maneras en que integramos estos relatos a la interpretación, tanto en el campo de los estudios de género, en los estudios sobre violencia, como en los estudios afrocolombianos. Lo mismo hace Alejandra Londoño con unos apuntes para pensarse la guerra en Colombia desde una perspectiva anticolonial. Ese tomo 4 tiene los capítulos de Nayibe Caterine Arboleda Hurtado y Franklin Hill Hernández. Caterine retoma la expresión ¿acaso no soy una mujer? Para hablar del silencio y la ceguera racial en los estudios sobre violencia sexual en 2 intersecciones, los estudios de género y los estudios afrocolombianos, y propone la categoría silencios que matan para abordar la falta de acción institucional desde el gobierno, desde el Estado, cuando una persona, un niño, un adolescente víctima de violencia de género se presenta a diligenciar algún tipo de solicitud, pero también el silencio en este campo de conocimiento que no integra con la fuerza que ella solicita esas demandas. Y Franklin nos retoma la expresión para plantearnos que no todos los gays son blancos, todos los negros no son heterosexuales y algunos de nosotros somos. Y aquí
hace una revisión de la política pública en Bogotá, de la manera en cómo hay silencios también en el campo de los estudios de género, en las representaciones LGBTQ+, y en el campo de los estudios afrocolombianos. El último tomo, el tomo 5, lo hemos titulado Trazos, lienzos y movimientos, abriendo caminos, y tiene 2 capítulos. Y ya los historiadores del arte aquí expondrán sus ideas acerca de tener tomos con 7 capítulos, 5 capítulos, y tenemos un tomo que tiene 2, que de entrada ya dice lo mucho que hay por hacer. Rafael Palacios, Carlos Correa y Andrea Bonilla retoman la obra La mentira complaciente para hablarnos de danza afrocolombiana contemporánea para descolonizar el cuerpo negro racializado. Y Mercedes Angola y Angélica María Sánchez nos hacen unas aproximaciones a las representaciones visuales de la afrodescendencia desde la historia crítica y la historia del arte entre el siglo XVIII y XIX. Ese es el tomo, y esos son los tomos, ese es el volumen, y a partir de hoy ya tienen disponible en esta página web los tomos 1, 2 y 3, que los pueden descargar, está abierto al público, descarga libre, distribúyanlo ampliamente. El próximo viernes, para recordarles lo que acaba de pasar hoy, lanzaremos el capítulo 4, el tomo 4. Y en 15 días lanzaremos el tomo 5. Esperamos contar con su retroalimentación, sus observaciones y sus comentarios. Y en ese momento vamos a darle el paso para que eso sea posible. Muchísimas gracias. ¿Cómo vamos a organizarnos para moderar la conversación? Ministro, dice Gloria que cree que sería interesante poder quizás una pregunta de acá y después una de claro, a mí no me están oyendo, perdón. Perdón, que estaba en mute, entonces estaba hablando aquí y ustedes no escuchaban. Para poder también dar la oportunidad a personas que están en el Zoom que puedan preguntar algo, ¿no? Bueno, muy bien. Tengo la misión de moderar. Vamos a tomar algunas preguntas en el salón y luego vamos a tomar las preguntas que tenemos con la mano levantada en el Zoom. Muy bien. Vamos entonces a escuchar a Angélica Sánchez con algunas de sus reflexiones, luego vamos a escuchar de Laura, de Carlos, y luego en el orden en el que están las manos levantadas, procedo a entregarlas. Muchísimas gracias. Que muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, todas, todos y todos que nos están acompañando en la mañana en Colombia, bueno, en cualquier momento del día en otros países, porque también se están conectando desde Europa y los que están aquí también. Estaba diciendo que no es mucho lo que queda por decir. Opa. Ya, gracias. Simplemente con respecto a 2 cosas que me gustaría enfatizar es con respecto al tomo número 5, en el que tenemos 2 artículos. Uno es sobre la danza presentado por Rafael Palacios, Carlos Correa, que está aquí, y Andrea Bonilla, que nos está acompañando online, y el segundo es Julia Mercedes Angola, y quien les habla también, que estamos hablando sobre las representaciones de población afro en los siglos, de los siglos XVIII al XXI, y digamos como hay unas representaciones perversas y unas curadurías y una producción artística que se está haciendo, sino en respuesta, digamos, desde colectivos de artistas afrodescendientes. Hablar también que hay un cambio también en la perspectiva en la que se analiza el arte. Estamos viendo Candelario Beso, Jorge Artel, Manuel Zapata Olivella y toda su lucha para ser reconocido, su trabajo como en efecto literatura, y estamos viendo una producción que se hace hoy desde, digamos, la producción artística formal que se enseña en las escuelas. Entonces estamos hablando de 2 caminos diferentes. Por eso tenemos la producción de
George Palacios y de José Caicedo, que están en el tomo 1 acompañando, digamos, esa redefinición, digamos, de la génesis de los estudios afrocolombianos, pero se está haciendo desde el arte también. Y lo que estamos haciendo es una suerte de provocación también para que la gente empiece a explorar más la producción artística. Nosotras hacemos una crítica, citamos una cantidad de artistas, no son todos, son una muestra los que pudimos alcanzar, los que nos pudieron acompañar en este proceso y están allí, estamos diciendo, todas estas personas están para ser estudiadas. Y hay diferentes temáticas, hay diferentes perspectivas para hacer curadurías, para analizar otro tipo de temáticas y allí están. Fabián Paz, que nos está acompañando en el Zoom hoy, oiga, ya revolver el inglés. Le queremos dar las gracias a Fabián por el hermoso trabajo con el que participó. El trabajo Herencia es un díptico que acompañan son la portada del tomo 1 y 5 y la serie Recolectores son las portadas de los tomos 2, 3 y 4. Entonces, muchísimas gracias, Fabián. Lo pueden buscar en internet, está disponible. Y cuando abran nuestros volúmenes, está el tomo 1, 2 y 3, ya está disponible en internet. Ya pueden ver las obras que lo están acompañando y pueden empezar a googlear y a contactar a los artistas también. Muchas gracias. Listo. Ahí está, perfecto. Buenas tardes, espero que me escuchen. Yo para ser breve, solo un poquito sobre el capítulo. Primero que me encantó la oportunidad de haber podido participar en este volumen tan bonito y los the cover pages de los libros salieron muy hermosos. Una de las cosas que quería explorar en el capítulo es enfatizar la importancia de los espacios diaspóricos e internacionales en el desarrollo de los estudios afrocolombianos, tanto en la producción académica, pero también en términos como espacios generativos para hacer reclamos políticos. Entonces, por ejemplo, el viaje de Zapata a Estados Unidos, la manera como que lo impacta mucho en términos de la clase de reclamos que quiere hacer en Colombia. Tiene también esos viajes diaspóricos al África que lo hacen como imaginar el primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas. Entonces, parte es como resaltar esas conexiones. Estados Unidos, y pues para resaltarlo, dado que estamos aquí, juega un papel bien importante en la constitución y del campo, en parte porque hay mucha producción académica sobre estudios afrocolombianos que se ha hecho en inglés y una de las cosas que quería hacer era como que facilitar, en cierta manera, traducir este campo que de pronto no necesariamente llega a Colombia, pero más allá de eso es como esta comparación racial con los Estados Unidos, que ha informado algunas de las preguntas que se han hecho sobre el campo y la manera en que activistas como Zapata y muchos otros han querido interactuar con él para hacer imaginar cierta clase de proyectos en Colombia. Y por último, como resaltar la importancia de lo internacional en el momento presente, como dijo la profe Aurora, en términos de lo que significa tener a Francia Márquez como vicepresidenta, en términos de pensar las relaciones internacionales de Colombia, qué significa tenerla a ella en ese papel, en esos espacios, al igual que embajadoras negras también como siendo representantes de Colombia y cómo puede, en cierta manera, cambiar la percepción de Colombia y las contradicciones que se pueden emerger desde eso. Ya, gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? A todas y a todos. Bueno, muchas gracias a nuestra querida Aurora Vergara y al equipo editorial. Yo solamente quería decir que para mí fue un honor participar en este ejercicio colectivo de pensarnos como comunidad epistémica, de producción de conocimiento sobre un campo muy diverso y que está en continua transformación, específicamente en el capítulo donde participo junto con el maestro Rafael Palacios de Sankofa Danza Afro y la maestra Andrea Bonilla, que también está por aquí conectada.
pensar en ese capítulo, pensar en cómo cuando uno revisa en el Plan Nacional de Danza en Colombia, Colombia en el Ministerio de las Culturas tiene un Plan Nacional de Danza y el eslogan del Plan Nacional de Danza es que Colombia es un país que baila, así se dice. Colombia, país que baila. Entonces, ¿qué es bailar? ¿Y cómo están los cuerpos y las poblaciones afrodescendientes dentro de esa construcción de bailar? ¿Dónde empieza la genealogía de la danza afro en Colombia y cómo eso nos permite pensar en la jerarquía que hay en el campo del arte y específicamente de la danza en Colombia? Eran preguntas que estaban sin resolver, no se habían planteado. Y este capítulo nos permitió pensar las formaciones raciales dentro de Colombia a partir de experiencias muy concretas de poner el cuerpo en el escenario y a través de la contribución indiscutible del maestro Rafael Palacios de Sankofa, que desde 1997 llevó la danza afrocontemporánea a Colombia, eh, planteando preguntas muy pertinentes desde cómo desde la tradición de las danzas afro en Colombia se pueden abordar problemas desde la contemporaneidad, cómo las danzas afro en Colombia son expresiones de conocimientos incorporados, son documentos de memoria vivos y cómo a partir de eso se pueden abordar temas incómodos pero necesarios como el racismo estructural en Colombia a partir de una pregunta desde el cuerpo. Entonces me parece que esta publicación fue interesante porque nos permitió empezar a pensar en eso y empezar a trabajar en proyectos a futuro. Ahora estamos trabajando, yo estoy haciendo un proyecto de investigación bajo la observación, la dirección y el consejo del maestro Rafael Palacios y, y Andrea Bonilla sobre cuando uno revisa los repertorios de danza en Colombia, el Teatro Colón, que es un teatro muy importante en Colombia, etcétera, todas las compañías que se presentaron ahí, uno puede hacer una historiografía de la danza y uno puede ver cómo desde allí se imagina el cuerpo de la nación, cómo es el cuerpo de la nación desde los repertorios danzados en Colombia, qué nos dice eso de las construcciones del pensamiento racializado en Colombia, y bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Y yo celebro mucho esta publicación porque esta publicación nos abrió el camino para empezar a pensar esos otros temas que son necesarios desde la historiografía de la danza en Colombia, que hasta el momento no la hay, de la danza afro. Gracias. Sí, tenemos acá, esos son dos de los autores que tenemos acá y tenemos varios autores conectados, también artistas conectados. Vamos a darle la palabra a las tres primeras personas que la tienen levantada. Está Livia Díaz, está Edna González y me alegra muchísimo que también esté José Venancio Palacios, que ha sido una de las personas que nos ha enseñado tanto del archivo de Arnoldo Palacios. Livia, vamos a empezar con usted y le vamos a pedir un poco de paciencia mientras ensayamos el audio. Entonces, antes de lanzar la pregunta, la invito a que haga un test de sonido para garantizar que en el espacio podemos escucharla. Adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien allí? ¿Escucha bien? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos hacer un ensayo adicional, por favor? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? La escuchamos perfectamente. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, saludos de Cali, Colombia. Primero, felicitaciones a las personas que hacen parte de esta magnífica obra. Yo voy a hacer dos preguntas, pero antes de eso, quiero recordar un pequeño fragmento de un poema de Shirley Campbell que se llama Desde que tengo memoria. Y dice, hoy sigo escribiendo en los árboles y en las paredes y en la arena y en la mente de los hijos y en el alma de las mujeres y en la piel de todos. Y quiero comenzar con ese fragmento del poema para resaltar la importancia que tiene la escritura y lo simbólico de escribir más de 1000 páginas de sabiduría, como decía la profesora Aurora Vergara Figueroa. Y pues felicitaciones alrededor de eso y de lo que implica y la inspiración que genera también para quienes estamos caminando en el camino de la escritura. Mis dos preguntas son, la primera es, ¿cuál es la importancia de pensar los estudios afrodiaspóricos con perspectiva transnacional? Es decir, eso qué horizonte nos propone hacia el futuro, qué apuestas, por qué pensarlos transnacionalmente. Y la segunda es por qué es importante el lugar de lo pedagógico en la divulgación y el uso de esta obra. Muchas gracias.
Muchísimas gracias para usted, maestra Edna Carolina González. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Bueno, primero agradecerles por estas obras, estos libros. Definitivamente es muy, muy, muy importante seguir escribiendo en tiempos de inteligencia artificial. Y alrededor de ello, pues va mi pregunta. ¿Cuál es la conexión o cuál es la apuesta de los estudios afrodiaspóricos en relación a esto que se está hablando de el afrofuturismo, o bueno, hay gente que le llama otros futuros negros, y su conexión con el arte, la tecnología, la educación y sobre todo la espiritualidad, teniendo en cuenta pues esto que se llama la autodeterminación de los estudios afrodiaspóricos? Entonces esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Edna. José Venancio Palacios. Bueno, muchas gracias. Darles felicitaciones y mi gratitud por este maravilloso trabajo. De este lado nos queda el reto ahora de leer todos los tomos y digerirlos. Y pues mi intervención y mi pregunta, pues puede ser pregunta o puede ser sugerencia, serían en dos aspectos. Uno, que es importante tener estas obras en papel, porque si bien, digamos, lo digital facilita la distribución, pues el papel también tiene un carácter de evitar lo efímero de lo digital, ¿sí? Poder tener estas obras en las bibliotecas y sobre todo en las bibliotecas públicas y comunitarias que tenemos en el país. Y lo segundo, una pregunta es si tienen algún plan de divulgación que permita llevar este conocimiento por fuera del ámbito académico, porque considero muy importante pues que podamos llevar como elementos pedagógicos que estén inscritos como en la pedagogía popular y podamos divulgar estas obras de manera que no queden solo en un círculo cerrado de la academia, sino que también lleguen pues a todas nuestras comunidades. Eso era. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a distribuir estas 3 preguntas para responderlos entre los 3. Entonces yo les propongo que Alejandro pueda abordar la pregunta de Livia sobre la importancia de, ¿cuál es la importancia de pensárselo transnacional? Y también el lugar de la pedagogía. Angélica, que pueda abordar la pregunta de Edna González. Y yo me encargo de la pregunta de José Venancio Palacios, mientras pasamos a la siguiente ronda. ¿Les parece? Alejandro, vamos con usted entonces. O sea, que me pusiste a trabajar después de todo, ¿no? Muy bien. Livia, es una pregunta excelente porque es una pregunta que va directo al centro de lo que es el campo de estudios afro-latinoamericanos, que lo que hace es repensar América Latina en clave afro, es decir, repiensa la región misma a partir de las contribuciones, las historias de los africanos y africanas y sus descendientes. Pero la visión transnacional permite hacer una cosa que frecuentemente no es posible en las tradiciones académicas nacionales, que es identificar preguntas, identificar actores y actoras, identificar procesos de formación racial, identificar procesos de estratificación racial, que uno a veces no ve o que han sido silenciados, han sido invisibilizados en ciertas historias nacionales, pero que uno puede imaginar, o son preguntas que uno puede concebir leyendo sobre otros lugares, leyendo sobre otros países de América Latina. Las personas de África llegaron a lo que es hoy en día toda América Latina. Pero el mapa de Afro-Latinoamérica cambia mucho a lo largo del tiempo. No es el mismo mapa en el siglo XVII, que en el siglo XVIII, que en el siglo XIX. Las preguntas también cambian. Pero si uno pone en el mismo espacio analítico un país como Argentina, que es un país que siempre se imagina como un país europeo, un país blanco, y lo pone en el mismo mapa con Brasil o con Colombia, empieza a preguntarse qué pasó en Argentina con la población afrodescendiente, que era enorme a principios del siglo XIX. ¿Dónde está el tercio? Un tercio de la población de Buenos Aires en 1800 eran personas africanas o afrodescendientes. Bueno, ¿cómo se mueve un país de esa realidad, a la Argentina imaginada a mediados del siglo XX como un país blanco? Esa es una pregunta
que dentro de la genealogía nacional, dentro de la narrativa nacional argentina es muy difícil hacer. Y como esas, muchas otras. Pero si uno está leyendo y está pensando en otros países, es más fácil identificar esas preguntas, identificar esas posibles agendas de investigación. Y para terminar ya, también esa mirada transnacional permite identificar fuentes, metodologías que a veces no son concebidas, o que son más difíciles de concebir desde los espacios, desde las narrativas nacionales. Y te pongo otro ejemplo que también viene del Cono Sur. Dada la invisibilidad de las poblaciones afrodescendientes en el Cono Sur, especialmente en Argentina, mucho menos en Uruguay, pero especialmente en Argentina y también en Chile, muchos de los registros administrativos que tenemos en otros países para estudiar a las poblaciones afrodescendientes, allí no existen, porque esos registros son cómplices en la producción de la invisibilidad afrodescendiente. Entonces, las colegas que trabajan allí han estado utilizando fuentes visuales para recuperar historias que de otras formas son difíciles de recuperar. Ahora, desde otros espacios de América Latina, estamos usando esas metodologías, estamos usando fuentes similares para tratar de incorporarlas en los estudios de otras regiones. Entonces, es ese cruce, es esas posibilidades metodológicas de agendas de investigación que son, por definición, transnacionales, lo que hace posible el campo de estudios afro-latinoamericanos. Bueno, Edna, muchísimas gracias por tu pregunta. Nos estabas preguntando cómo entender los estudios afrocolombianos desde el afrofuturismo, otros futuros negros. Amablemente nos mandó Carolina también escrito, la estoy repitiendo. Desde el arte, la tecnología, la educación y la espiritualidad. Muchísimas gracias, me gusta mucho tu pregunta, pero además nos regresa a los 3 puntos que nos estaba hablando Aurora desde el principio, desde la definición misma, como un campo interdisciplinar, transnacional, y precisamente desde el arte. Nosotros estamos trabajando con, o los autores, vamos a decirlo así, están trabajando sobre Jorge Artel, Manuel Zapata Olivella, y esos autores están jugando también, no están jugando, están retomando esta función de la espiritualidad dentro de la población negra y la están tomando y le están dando un lugar dentro del discurso, por decirlo así. Pero también desde los artistas presentes tenemos personas como Antonia Gómez, que están trabajando afrofuturismo en su obra y que además para producirlos están haciendo referencia a los autores que están trabajando, los autores de nuestro volumen. Entonces, lo que quiero decir es, lo que estamos recogiendo aquí sirve también como una provocación, no responde completamente, pero están dejando más preguntas abiertas para hacer posible otras investigaciones. No sé si estoy contestando tu pregunta, Edna. Yo creo que sí, y quisiera conectarme a esa pregunta con lo siguiente. A medida que avancen con el libro, voy a conectar eso también con la pregunta de Venancio. Un ejercicio que yo estoy haciendo ahora que ya terminé el libro es presentarle a las artistas, autores, autoras, a los buscadores de inteligencia artificial. Entonces, como ya están los libros listos, lo que estoy haciendo es, por decirle, como Meta, Grok, Chat, Gemini, como cuáles son los autores más importantes de estudios afrocolombianos. Te me saco un resumen. Entonces, lo que le digo es, te presento a esta persona. Aquí puedes encontrar este capítulo. Y luego es interesante cómo la máquina se va moviendo. Porque como trabajo con estudiantes muy pequeños, ellos están consultando cuando hacen las tareas del salón de clase en estos dispositivos. A medida que he ido haciendo el ejercicio de alimentarlo, es interesante cómo se va moviendo la manera en que presentan los textos, los artículos y cómo renuevan completamente la base de datos. Yo quisiera proponer eso para conectarlo con la pregunta de Livia sobre el lugar de la pedagogía, la pregunta de Edna sobre el afrofuturismo y la pregunta de Venancio sobre la importancia de tener esas obras. Vamos a avanzar con la producción física del libro, y es un ejercicio que estará en producción, de acuerdo al cronograma, de junio a septiembre. Esperamos que en septiembre salga el primer gran grupo de obras
Y luego, a medida que vamos avanzando con las entregas y con las pruebas, sacamos la siguiente entrega. Entonces, en efecto, vamos a tener una producción digital, una versión impresa. Pero esta versión digital, yo quisiera invitarles a que hagan ese ejercicio y que lo hagan con las imágenes y con las personas, porque sabemos que esos buscadores y estas tecnologías tienen unas limitaciones y muchas de ellas con un bias hacia ese tipo de construcción de conocimiento. Como esta generación está creciendo en ese contexto, es decir, ellos dialogan constantemente. Pero yo tengo una sobrina cuando teníamos que revisar las tareas, decía, no te preocupes, yo te la conecto por inteligencia artificial, haz lo que tienes que hacer y me revisas la tarea. Yo lo que tenía que hacer era escuchar. O sea, esta generación ya creció con eso y va a avanzar en el uso de ese tipo de tecnologías. Entonces, veo en el afrofuturismo una posibilidad de que cuando la próxima persona le pregunte a Grok por el arte afrocolombiano, le pueda sacar los 23 autores o los 23 artistas y pueda conectar sus obras a medida que se van presentando. También tenemos, José Venancio, un plan de divulgación. Tenemos el ejercicio, obviamente, por ley, de entregar los libros a las bibliotecas públicas. Esa gestión estará en curso en los próximos 12 meses. Esperamos que podamos contar con el apoyo de ustedes para divulgar estos libros, para debatir los capítulos, para analizarlos en el salón de clase. Estaremos atendiendo los eventos de rectores, por ejemplo, el congreso del colectivo de rectores afrodescendientes, para entregarles a ellos y ellas estas obras que se puedan divulgar en sus bibliotecas. Tenemos otra ronda de preguntas. Hay 3 personas más con intervenciones, así que le voy a dar la palabra a Eduardo Montenegro para que pueda enunciar su primera pregunta. Está silenciado. Hola, ¿me escuchan? Hola, muchas gracias. Muchas gracias de verlas y verlos a todos y a todos y a todes. Pues más que una pregunta, es una inquietud que he venido caminando en relación de como de todos los procesos de investigación que uno se acerca en relación de la academia. Y una inquietud que tengo es cómo podemos hacer un ejercicio pedagógico de bajar estos ejercicios a las comunidades de base, que es como un tema que a mí me aflora permanentemente. Y cuando uno está en los territorios, hay una dificultad de eso que está muy, que tiene una reflexión profunda, que tiene un lugar político, que tiene unos cuestionamientos, cómo aterrizarlos a las comunidades, porque siento que es donde requerimos también fortalecer y hacer este ejercicio pedagógico para que las mismas comunidades puedan tener una palabra propia, no a partir de la investigación, sino esa investigación, esas reflexiones, cómo las comunidades las pueden apropiar y a partir de esa apropiación en relación de las dinámicas del territorio puedan seguir movilizando sus luchas. Eso es como un tema. Y otro, pues yo vengo como del área audiovisual y sí tengo una inquietud en relación de cómo estos ejercicios también pueden llevar a estos campos, que es el momento histórico que tenemos en relación del audiovisual, de otras formas como las comunidades y la tecnología está integrada, donde requerimos también construir otras imágenes, pero que esas imágenes no sean una repetición de cosas que ya hemos escuchado, sino de estas nuevas reflexiones que se están dando y que requerimos y que posiblemente otros movimientos no comprenden porque están exclusivamente también en sus propias luchas. Era como eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mientras le doy la palabra a las 2 personas que siguen, a las autoras y autores del capítulo que están conectados y que quieran responder algunas de las preguntas, les pedimos por favor también que levanten la mano para poder conectarles y poder escuchar sus voces y sus reflexiones. Lo mismo con las artistas, con los artistas. Y de aquí del salón, si quieren también intervenir, para que nos dejen saber si ese es el caso. Además de la pregunta de Eduardo Montenegro, tenemos una pregunta de Ana Viñas. Ana, tiene usted la palabra. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Tenía 2 preguntas. Una tiene que ver con esta perspectiva afrodiaspórica y transnacional que vienen mencionando para el libro y bueno, para todos los tomos.
y con un comentario que hicieron también con relación a los vínculos con África, ¿no? Ya como muchas incluso de las autoras que están en el libro están actualmente como embajadoras o como con todas las conexiones que la vicepresidenta ha hecho también. Y me pregunto en cómo se construyen esos vínculos acá, si existen los vínculos con África, no solamente como origen ancestral, sino también como un origen de pensamiento o de resistencia contemporánea, si hay algo sobre eso que se pensó en la construcción. Eh, y mi otra pregunta tiene que ver ya con el mismo proceso editorial o un proceso de curaduría y de colaboración entre autores de diferentes disciplinas y territorios. Si hubo algún tipo de tensiones productivas que enriquecieron la obra, si algo de esto apareció y ustedes pueden dar cuenta o contarnos algo de ese proceso. Gracias. Muchas gracias. Sí, ella usó la palabra tensiones, lo dijo claramente, ella usó la palabra tensiones. Tenemos muchas historias para contar. Laura García Corredor. Hola, buenas tardes, buenos días a todos, todas, todes. Espero que estén muy bien. Felicitarles a todos por este hermoso y enorme trabajo. La verdad que sorprende el nivel, no solamente de cantidad de páginas, sino también los nombres, ¿no? Que están compilados como autoras y autores en el libro. Provoca bastante la lectura. Y también llama bastante la atención, como hablaba la profesora Aurora, las distintas disciplinas y los distintos temas que también están propuestos, desde la educación, género, pero también esta relación que intentan darle con las raíces, pero con el ahora, con el arte. Digamos, es un espacio para poderlo trabajar y poderlo también dar a conocer en distintos escenarios, considero yo, no solamente académicos e intelectuales, sino también otros espacios culturales. Y ahí un poco viene mi pregunta, en el momento en el que están pensando el libro, diseñándolo, creando las ideas, ¿cómo comienzan a converger qué autores, qué autoras, qué enfoques sí, en qué contexto se dan, si bien es en el 2019, exactamente, cómo incide también eso, ¿no? Buscar dar algunas respuestas o algunas posibilidades, algunas suficiencias íntimas como respuesta también en esta propuesta. Eso, un poco saber de cómo se generaron esos debates. Y por otro lado, también en los debates actuales, ahora, digamos, ya la dimensión política actual que se podría decir propone el libro, ¿no? Cuando estamos en un contexto de críticas hacia todo lo que es la teoría de la política de la identidad, críticas desde no solamente espacios conservadores, liberales, sino también de alguna forma progresistas o de izquierdas. Bueno, cómo esto también es como una producción importante a ver que esos debates todavía no están totalmente saldados, ¿sí? Que además también de la racialización de los cuerpos que hubo en distintos lugares de América Latina y del Caribe, también las epistemologías fueron racializadas, ¿no? Y cómo también es importante desde estos espacios poder debatir y construir nuevas compilaciones desde otros enfoques, desde otros sujetos también, y relevando temas desde las raíces, pero también que configuran el debate y el contexto político, cultural y social actual. Por ahí va. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted, Laura. Rosángela Macías también tiene la mano levantada. Voy a darle la palabra y luego abrimos el espacio para las reacciones. Creo que le van... Así todavía está. No le estamos escuchando. ¿Puede verificar, por favor, su audio? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Ahora sí, sí, señora.
Soy Sorancia Grono Morales, sino que me conecté con el link de mi tutora, Rosángela Malachías. Pero me parece muy, muy importante este espacio y felicito a todas las autoras y a los autores de esta maravillosa obra. A propósito de el tema del racismo que en la contemporaneidad está en tensión, porque veo que de alguna manera esta obra atraviesa ese racismo estructural y epistémico, que es un problema que tenemos que desde la academia y desde los diferentes espacios empezar a debatir, empezar a trabajar en ello. En ese sentido, me parece muy importante que se haga conocer esta obra de estos autores de nuestra población afrocolombiana, porque empezar a trabajar esa problemática y con la publicación de esta obra, digamos que es una de esas estrategias que nos permiten ir avanzando para que se conozcan todas estas producciones académicas de autoras tan importantes como las que hoy nos están ustedes dando a conocer. Y a propósito, tengo una pregunta, y es ¿cómo se está pensando desde estos espacios académicos poder generar estrategias para que esta obra se haga conocer en el campo investigativo, ¿sí? Porque en un rastreo que he venido haciendo desde un trabajo de investigación que realizo precisamente para analizar la producción académica, publicaciones de un grupo de mujeres afrocolombianas, me doy cuenta que aunque se ha ido avanzando un poco en dar a conocer y visibilizar más el trabajo de las mujeres afrocolombianas, veo que también hace parte que dentro del campo académico e investigativo se haga más citación, se haga mayor visibilidad de estas obras como las que hoy estamos dando a conocer. Entonces es una pregunta, ¿qué estrategias se han pensado desde la investigación y desde el campo académico para que sean más trabajadas? Y no solo a nivel superior, sino también desde la educación media, para que desde la base se pueda ir generando una serie de estrategias y de mecanismos para que poco a poco vamos haciendo más visible estas producciones que hacen parte también del trabajo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Así que felicitaciones nuevamente, muchas gracias por dar a conocer esta maravillosa obra y la tengo ahí en lista para empezarla a disfrutar. Muchas Muchas gracias. gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. Están calculados. Algunos tomos se demora 1 hora leerlos, otros se toman 2 horas. Hay unos que se van a tomar 8 horas. Entonces, vayan agendando el tiempo correspondiente de la lectura. Vamos a darle espacio para que alguien de aquí del salón, si tiene alguna pregunta o comentario, lo pueda enunciar. Y eso, mientras eso pasa, le pido a las demás autoras y autores que están conectados que a medida de lo que escucharon, nos puedan ayudar a responder también y conectarlo con los argumentos que ustedes presentaron en sus capítulos. Vamos, tenemos una pregunta desde acá. Yo creo que es mejor hacerla desde acá, Carolina, para que la puedan ver y escuchar. Por acá que ese cable está ahí en la mitad. Bueno, buenas tardes. Soy Carolina Silva Portero, coordinadora académica de ALARI. Y bueno, primero quiero felicitar a todas las personas que han hecho posible esta obra. Es increíble y como le dije una vez a Aurora, pues también me siento un poco, digamos, inspirada, pero también envidiosa de que en Ecuador, ojalá muy pronto y a futuro, exista una obra similar de los estudios afroecuatorianos. Mi pregunta, y creo que tal vez algunas personas ya lo han tocado, es que en momentos como este, la academia tiene una urgencia de conectar con la educación popular,
de conectar con las bases, de conectar con los movimientos sociales, por todo lo que está pasando. Entonces, yo quería preguntarle a Aurora y preguntarle a las personas acá, en su experiencia también ya como ministra, como parte del gobierno, como académica, como activista, ¿cómo podemos usar este tipo de contenidos para seguir? ¿Cómo conectar todo lo que está aquí con lo que también hablamos cada día con nuestros estudiantes que están en América Latina, en todas partes, sintiendo tanta incertidumbre respecto del futuro? Sí, exacto, perfecto. Maravilloso. Entonces veo la mano de Alejandra Londoño. Le voy a dar entonces la mano a ella para que pueda. Mauri también levantó la mano. ¡Qué belleza! Muy bien, hermanas. Vengan, vengan, vengan. Déjenos escucharles. Alejandra, tiene usted la palabra. Hola, buenas noches para mí por acá, al otro lado del charco. Estamos muy felices pues de que sea inicio de este proceso. No abro la cámara porque el internet no me está funcionando muy bien, pero bueno, atendiendo el llamado que hace Aurora, quisiera dar o intentar dar respuesta a la pregunta que se hizo sobre las pedagogías, que estamos pensando desde allí. Yo quisiera decir que como parte de esta conspiración, que fue un proceso muy bello, construí o aporté con un texto que se pregunta por las violencias de larga duración, racistas, sexistas, en el marco de la guerra en Colombia. Una necesidad que pensemos en esas violencias de larga duración coloniales, cómo están allí presentes en las disputas y conflictos armados. Pero este texto, que hace parte de un contexto general del proceso que estoy haciendo dentro de mi texto, de mi tesis doctoral, realmente responde a una pregunta por las pedagogías. Digamos que el texto es un contexto inicial, la pregunta por el conflicto armado o la guerra y la larga duración de las violencias, pero allí en la tesis justamente lo que me estoy preguntando es cómo poner esto en conversación y en discusión en escenarios, en este caso de educación formal, como lo son las escuelas en Colombia. Y para eso construí una herramienta pedagógica, un libro de texto escolar para jóvenes, para estudiantes, y otro para una maestra. Y digo una maestra porque solo pude trabajar con ella como parte de mi trabajo de campo. Estuve durante 6 meses en el aula de clase trabajando con este ejercicio. Y quiero decirles que los resultados que me estoy encontrando son maravillosos y que si bien la etnoeducación es fundamental, es muy importante, es necesario también que ampliemos las preguntas con respecto a lo pedagógico, con respecto a las pedagogías críticas. Y en este caso mi pregunta es por la educación histórica, por cómo enseñamos el pasado. Y la herramienta responde justamente a eso. ¿Qué pasa cuando llevamos a un aula de clase preguntas en torno a esas violencias coloniales de larga duración y sus efectos en el presente? Insisto que el texto que está en el volumen hace parte del contexto, pero que la herramienta pedagógica que construí y el ejercicio posterior de trabajo en el aula de clase ha dado unos resultados muy bellos, muy interesantes, de lo potente que es la investigación escolar. A veces creemos que la escuela o que la investigación, y en este caso la investigación histórica, pues que es el campo donde más me muevo, es un escenario exclusivo para académicos universitarios, y es sorprendente lo que pasa en el aula de clase con los jóvenes cuando se hacen preguntas de carácter histórico, trayendo conceptos como cambio y continuidad, como permanencia, como causalidad, como consecuencia, digamos, todos estos conceptos de segundo orden propios de la enseñanza de la historia. Quería ponerlo acá, sé que no es la única respuesta y tenemos muchas, digamos, allí seguramente en este volumen tan grandote, muchas respuestas sobre el orden de lo pedagógico, pero quiero ponerlo porque creo que es una de las entradas que tenemos hoy disponibles para seguir pensando en lo que implica poner estas preguntas, preguntas complejas, preguntas sobre problemas estructurales, pero que tienen que ver
con lo que hoy somos y con cómo esas violencias moldean nuestro presente. Y una cosa fundamental para cerrar es que esta pregunta por la educación histórica es una pregunta por la conciencia histórica, es decir, por cómo entender el pasado nos activa en el presente para generar acciones transformadoras. Eso quería decir. De nuevo, muchas gracias a todo el equipo por este trabajo maravilloso que hicieron. A usted muchas gracias por contribuir con tan importante capítulo. Mauri Balanta Jaramillo. Buenas tardes para todos, todas, todos. Les saludo hoy desde Cali, Colombia. Agradecer muchísimo por todo este tejido de reflexiones y de conspiraciones que a la vez se vuelven rupturas epistémicas, como ya lo han enunciado muchas y muchos de los autores. Yo quiero simplemente honrar, y creo que es necesario honrar todo lo que fue el proceso pedagógico para poder sí, generar este volumen. Y una primera cosa que quiero honrar ha sido la presencia de Aurora, de la profesora Aurora Vergara Figueroa, porque justo en conexión con la pregunta que hacía Eduardo Montenegro y así otras de las personas que han puesto su inquietud o sus inquietudes con relación a a lo pedagógico, pues nutrir un campo de estudios afrocolombianos tiene una responsabilidad grande, ¿no? Para el ejercicio de las autorías. Y es pensar cómo este conocimiento puede seguir movilizando más acción política, más conciencia política y más transformación social. En esa medida, pues recuerdo con mucha nostalgia y me conmuevo mucho de llegar hasta este momento, porque justamente fue esa invitación de la profesora Aurora Vergara Figueroa a una mujer trans negra periférica del distrito de Agua Blanca. Sí, diciendo, tú tienes algo que decir desde una experiencia y una experiencia que también se sitúa en este escenario de la educación donde sigo siendo fugitiva, sigo siendo transitiva de esas concepciones dominantes de la academia, pero justo apelando también a esa capacidad de producir conocimiento y a ese deseo de seguir produciendo conocimiento desde lo comunitario, como lo hizo la profesora Aurora Vergara Figueroa, ¿no? En este volumen y también proponiendo una serie de metodologías para quienes estábamos escribiendo y para quienes estábamos situando pensamiento en la importancia de leernos, de releernos, de buscar conexiones, de buscar reescrituras, de buscar redefiniciones, es decir, las rupturas epistémicas aquí fueron parte vital de este ejercicio. Así que no solamente honrar el camino y bueno, nutrirlo también desde los llamados, las invitaciones que nos hacen en este espacio, ¿no? A cómo seguir ampliando este campo de estudios afrocolombianos. Y bueno, que espero que sigan movilizándose muchas ideas para que este conocimiento pueda efectivamente, y como lo decía también la profesora y gran amora Alejandra Londoño, para que este conocimiento pueda seguir siendo y pueda seguir posicionándose como un lugar de representación, de dignificación del pensamiento negro, ese que sigue en constante expansión. Y bueno, agradecer realmente la oportunidad de haber podido ser parte de este volumen. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Y para conectarlo con la pregunta de Laura García y la pregunta también anterior sobre las tensiones y los procesos, creo que la experiencia de Mauri en el capítulo y en el libro habla de un diálogo constante. La revisión siempre fue en función, usualmente el proceso de revisión editorial pasa por una experiencia de descarte, es decir, el capítulo está listo o no está listo.
Y aquí nos dimos a la tarea de decir, pero Mauri, dinos más, porque no nos dices más. Entrega más, trae más experiencia, más historias. Y cada versión del capítulo nos ayudó a garantizar que, como bien lo está diciendo, ese camino honrado, lo vivido, se pudiera plantear. Así que más que tensiones, Laura, que evidentemente siempre existen en un proceso editorial, aquí se dieron también unas complicidades para generar otras categorías. Yo creo que esa categoría que Mauri nos propone de la ortografía del racismo escolar es muy útil incluso para responder las preguntas que tienen que ver con el rol de la pedagogía, por cómo se lleva el aula. Queremos invitarles a que pongan estos libros a rodar, pongan estos capítulos a rodar. En conexión con la pregunta de Eduardo Montenegro, llevarlo a las comunidades es también que ustedes nos ayuden a llevarlos a muchos territorios, que los volvamos programas de radio, que invitemos a la gente un día a deconstruir alguno de los capítulos, hacer una exposición itinerante, por ejemplo, con el tomo 5. Esto puede ocurrir en tanto ustedes también se puedan vincular con el proceso que estamos planteando. Así que, Mauri, gracias por esa experiencia, gracias por la escritura, por el poder, y quisiera invitar a John Antón Sánchez, que nos cuente también sobre su capítulo de la manera como interpela la antropología, para que nos hable y nos ayude a responder algunas de las preguntas que se plantearon aquí sobre el proceso editorial. John Antón, Andrea Bonilla. Aquí estoy, Aurora. Adelante, maestro. Sí, disculpa, pero me distraje un instante y ¿me podrías recordar el tema de la pregunta? Hay varias preguntas que hablan acerca Sí. del avance del proceso editorial, de la manera como se desarrollaron las ideas, de cómo se puede esto llevar a otras instancias. Por ejemplo, la propuesta que usted tiene de valorar el trabajo antropológico de personas que están retornando a los territorios. Yo creo que usted podría hablar sobre eso. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quería levantar la mano, pero estaba emocionado escuchándolo a todos y todas. Los saludo desde Ecuador, desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Agradecer muchísimo al Instituto Alari, a todos los colegas que hemos participado en este volumen. Ha sido una obra maravillosa, ¿sí? Y particularmente quiero agradecerle a Angélica, a Aurora, a todos los colegas, Alejandro, todos los que estuvieron participando en la parte editorial, que fue largo, fue de mucha constancia, de mucha comprensión, de una crítica constructiva para mejorar los textos, particularmente las retroalimentaciones que nos enviaron fueron muy importantes. Y ahí están los resultados. Desde anoche desde que llegó la información anoche, estoy disfrutando del primer tomo, ¿sí? Ya lo estoy divulgando y ya me están llamando a decir, oye, qué bueno, pero estoy muy agradecido a los ancestros y a ustedes. Entonces, el proceso editorial, pues, fue una experiencia y alguien dijo algo que me gustó, ¿eh? Escribir antes de la era de la inteligencia artificial. En este momento yo estoy pasando por una experiencia de esas y no es que quiera decir, no quiero la inteligencia artificial, pero bueno, es un reto bien grande y creo que la creatividad y las ganas de sentarse a producir los textos es importante y que la inteligencia artificial solo te diga, mira, esa palabra estuvo mal. Nosotros hicimos una propuesta conceptual sobre el papel de la antropología en Colombia y hubo una pregunta que saltó mucho y es, ¿qué tan importantes somos los antropólogos en el campo? Pero eso depende si lo estamos viendo desde el campo colonial de la dominación eurocéntrica, digamos, académica, occidental, racional, perdonen que utilice tantos adjetivos, pero lo que quiero decir es, nosotros como antropólogos afrodescendientes, algunos, no nos interesa tanto brillar, entre comillas, en la academia blanca o la academia institucional. Nos gusta más la otra antropología, la antropología de la transformación, la antropología de resolver problemas, la antropología comprometida con los desafíos de la comunidad. Y justamente en eso es que yo termino mi ensayo sobre el campo de la antropología en Colombia y la afrodescendencia, que está mediada por la necesidad de una antropología emergente muy afrocéntrica que busca la transformación y la reivindicación de derechos, que lucha por los problemas, por solucionar los problemas que vivimos en las comunidades. Quizás es una propuesta antropológica un poco disruptiva,
¿sí? Antiacadémica, no sé si sea la palabra, pero sí con un lenguaje académico totalmente distinto. Y eso es lo que yo invito ahora a que los antropólogos de la negritud, de la afrodescendencia, de la decolonialidad, estemos más comprometidos con una acción transformadora y reparadora de nuestra comunidad. Hay una gran esperanza. Yo sé que esto suena muy misionero, pero también tenemos algo de eso cuando vivimos en tantos problemas como los que tanto Aurora como yo, como Mauri hablaba de los barrios bajos de Cali, y nosotros hablamos de los pueblos del Chocó que tienen hartísimos problemas y que la antropología es una esperanza, al menos para descolonizar nuestras mentes. La palabra está suelta. Muchísimas gracias, Aurora, y gracias por la oportunidad. Claro que sí, por supuesto que sí. Maestra Andrea Bonilla. Hola, buenas tardes para todos y todas. Un gusto saludarles. Un gusto estar aquí en presencia, en cuerpo, acuerpando esta emoción de ver materializado pues tantas voces, tantos pensamientos, tantos saberes y tantos accionares. Bueno, yo quería también unirme a los agradecimientos y para mí que soy del campo de la danza, del cuerpo, del movimiento y de la transformación acuerpada, encarnada, pues esta invitación fue maravillosa porque fue pensarnos un lugar de una pregunta común como pensadora o como investigadora negra, como mujer negra, desde un saber disciplinar específico. Entonces para mí ese fue el primer acto pedagógico, hablando justamente de esta pregunta de la pedagogía, ¿no? Como una pregunta común se aborda desde distintas miradas disciplinares. Entonces, este fue como un primer lugar pedagógico muy potente para mí, esta invitación. Creo que el segundo lugar altamente pedagógico fue poder inscribir y escribir acerca y reflexionar acerca de mi práctica disciplinar con otros y otras, no hacerlo sola. Y creo que este ejercicio, esta publicación nos trae a eso porque siempre pensaba que éramos muy pocos y ahora verlo tan masivo, tantos y tantas amigas, tantas amigas también aquí, creo que empieza a hacer un quiebre en cómo nos empezamos a percibir y dónde estamos, desde qué lugares. Eso trae un tercer lugar que son las corresponsabilidades, ¿no? ¿Qué es esto que estamos tejiendo? O me gustaría usar más otra alusión y es lo rizomático, ¿cierto? ¿Cómo entonces yo tejo a partir de esta otra palabra, de esta otra acción, de este otro cuerpo, de esta otra vivencia encarnada, esto otro? Entonces, claro, nosotros que estamos en el cuerpo, en la danza, había una pregunta del cuerpo como este primer territorio, independiente de si era un saber disciplinar o no. Y creo que entonces el cuerpo en esto nos atraviesa a todos. Entonces fue una reflexión, pues para mí como muy bella. Y el acto pedagógico, pues yo invito al compañero que hizo justo en el cuerpo está aterrizado esto, ¿sí? La pregunta sería es cómo lo leemos, cómo lo traducimos en un sistema que nos ha enseñado muchas veces que el conocimiento está puesto en unos lugares y no en este lugar del cuerpo, del hacer. Entonces creo que ahí hay un lugar de tensión muy lindo cuando Aurora nos pregunta cómo bajamos, cómo le preguntamos a estos textos. Yo digo, ¿cómo lo bailamos? ¿Cómo lo bailaría? ¿Sí? ¿Cómo se acuerpa este texto? ¿Sí? ¿Cómo se pone o no eso en mi accionar, en mi vivir? Entonces, siento que un lugar de fortalecimiento pues de este campo, justo dándole la vuelta a esas narrativas contrahegemónicas, ¿no? Porque nos llevó a lo vivencial. Creo que no se me queda a ver eh, eso. Creo que ese sería como ese lugar de cómo logramos atravesarnos, ¿no? Y bueno, muchas gracias, de verdad, muy feliz de estar aquí, de ser parte, de ver tantos y tantas
juntos construyendo y gracias por este taller al equipo. Muchísimas gracias, maestra, a usted. Y vamos llegando al final, nos faltan un par de minutos para cerrar. Le voy a pedir al profesor Carlos Biafara, si aún está conectado, que nos ayude desde la experiencia de la escritura de su capítulo a abordar brevemente la interconexión de preguntas que abordan o que indagan por cómo este libro o algunos de los capítulos tienen un diálogo con el gobierno o tienen un diálogo mejor en el salón de clase, y como su texto aborda la enseñanza de la demografía, los límites del censo y también los límites del campo de los estudios afrocolombianos, sería importante que usted nos pueda contar brevemente su perspectiva o su visión desde la escritura del capítulo. Hola Aurora, buenos días a todos. Lo escuchamos fuerte y claro, profe. Gracias, no, en primer lugar pues muchas felicitaciones por el lanzamiento del volumen. Yo estoy bastante emocionado en ver tantos autores, tantas autoras y el resultado final de esta investigación. Entonces, felicitaciones a todos y todes. En torno a tu pregunta, pues es bastante, me parece a mí, desafiante o cuando uno se enfrenta al campo de los estudios afrocolombianos como tal, pues hay como una, podríamos decir, como una costumbre en que este campo solamente ha estado, podríamos decir, o estado como tal, afincado en ciertas áreas como la antropología, la historia, básicamente un poco la sociología, pero uno sí, cuando trata de hacer esas conexiones e interconexiones, pues se da cuenta que el campo necesita fortalecerse básicamente con otras áreas del pensamiento, con otras áreas de las ciencias sociales. De hecho, y en parte, pues para que pueda tener mayor incidencia, digo yo, en la vida de las personas afrodescendientes. Así que la elaboración de mi capítulo me llevó a esa reflexión, o sea, que este campo que ya es interdisciplinar necesita mucha más interdisciplinariedad, necesita muchísimo más aportes, y creo que este libro es un llamamiento a eso, y yo creo que puede de alguna manera incentivar pues esos mayores entrecruzamientos que se necesitan para de alguna u otra manera analizar la complejidad de las poblaciones afrodescendientes en Colombia y en América Latina. Profe, muchísimas gracias por su intervención. Teníamos dos manos levantadas y ahora estoy tratando de ubicarlas rápidamente para lograr escuchar las preguntas que tienen para nosotros. Isabela Rivera y Lucía Ortiz. En ese orden tienen ustedes la palabra. Hola, muy buenos días y tardes para algunos, noches, para todas, todes y todos. Bueno, mi nombre es Isabela Rivera, soy una joven afro rural que viví un proceso estudié en una escuela pública y ahí conocimos un proyecto llamado Etnociencias que se hizo en el Valle del Cauca, un proceso maravilloso, pero que de alguna forma no tuvo mucha difusión en el área escolar donde estaba. Pero nosotras, las niñas de comunidades afroindígenas, queríamos hacer parte de este proceso y había mucha negligencia por parte de la institución. Pero al final logramos hacerlo, logramos crear un proyecto de investigación y nuestra pregunta de investigación fue ¿por qué en nuestra institución educativa los niños y niñas no se autorreconocían si muchos veníamos de comunidades negras o comunidades indígenas? Porque en la zona donde vivo, la mayoría de personas venimos desplazadas por el conflicto. Entonces, este fue nuestro proyecto de investigación, pero en el momento de entrar como tal a la investigación y buscar lecturas sobre esto, los mismos profesores tenían un desconocimiento muy amplio en estos campos y sobre dónde guiarnos. Entonces, al yo encontrar toda esta difusión sobre estas obras y estos libros, de verdad me siento muy agradecida. No pude estar desde el principio,
de la videollamada, pero me siento muy agradecida de poder tener esto en mis manos y continuar con este proceso, porque de alguna forma si desde la parte institucional y las personas que podían hacerlo y generar ese cambio y llevarnos y traernos, no lo hicieron, pues nosotras, las niñas que estuvimos en ese proyecto, quisimos continuar con todo este proceso y de verdad, como lo decía ahora la doctora Aurora, el tema de difundir cada una de estas obras para mí va a ser muy importante en mi comunidad y de verdad que se va a hacer. Agradecer a todos. Etnociencias, un grupo de etnociencias estuvo en la Universidad de Harvard. Yo no pude asistir, pero me siento muy agradecida de poder estar en estos espacios donde sé que voy a crecer mucho, escuchar a tantas personas con tanta sabiduría y más de nuestra comunidad. De verdad que eso me engrandece muchísimo y para continuar en este proceso, tener a ustedes como referentes. Muchas gracias. Gracias, Isabela. La idea era hacer una pregunta, no hacernos llorar y conmovernos de la manera en que lo has hecho. Qué orgullo tan grande tenerte. No, muchas gracias a cada uno de ustedes, de verdad, esto me conmueve porque ustedes son, usted doctora y muchos de los que están aquí son mis referentes para continuar en este proceso de activismo, de liderazgo y de cambio, porque es necesario tener ese relevo generacional. Muchísimas gracias. Quedamos en conexión y les invito a todas las personas que están aquí que puedan seguir acompañando a Isabela en todo este proceso y que pueda seguir compartiendo y conectarte con todas las personas aquí, porque esa va a ser la manera en que podamos continuar hacia el futuro. Eres nuestro mayor orgullo y estamos todos muy emocionados de poder escucharte, todos muy emocionados. Tenemos 2 minutos para cerrar, entonces vamos a escuchar la última intervención de la persona que tenía la mano levantada. Lucía Ortiz. Lucía, adelante. ¿Escuchan? Y también me puse un poco nerviosa al escuchar a la niña y precisamente estaba pensando en las niñas afrodescendientes. Disculpen que no puedo poner el video. Y precisamente una de las, uno de las partes invisibles en los estudios afrocolombianos en todos los campos ha sido la presencia de más estudios sobre la mujer en todos los niveles culturales, antropología, etcétera. Y precisamente son niñas como Isabela que necesitan también esas referencias y conocer más sobre el papel de resistencia de la mujer afrocolombiana. Tengo enfrente de mí, Aurora, el libro Te mando mi libertad, que es como un inicio precisamente a la resistencia de la mujer afrodescendiente, incluyendo en Colombia, que ha estado presente. Lo que pasa es que, como sabemos, no es visible. Entonces, mi pregunta es simplemente y me imagino que en el libro está presente esa voz femenina. Estoy pensando en las escritoras. Las escritoras, ha sido difícil publicar a varias escritoras. Pienso en el papel de las poetas de Roldanillo, que gracias se me olvida el nombre de ella, supimos de María Teresa Ramírez, de Mary Grueso, también pensando en Edelma precisamente, y al pensar en Edelma, pues pensamos en Delia y en el papel que Delia ha tenido en tantas de los temas que ustedes precisamente han abordado, desde la danza hasta lo transnacional con su hermano Manuel, y es esencial también porque pienso en el trabajo, por ejemplo, de Vidal, precisamente con su organización del Motete. Es esencial, las palenqueras. Entonces, mi pregunta es, ¿están presentes esas voces femeninas? Así es, Lucía, muchísimas gracias por su pregunta. No sé si la quieren abordar o si quieren que yo le responda. Entonces, sí están presentes. Tenemos todo un capítulo en el tomo 4 que crea nuevas narrativas para abordar el género, tanto en perspectivas del conflicto armado como a través de los diferentes tomos, una visión que pone en el centro las historias de las mujeres, pero también muchas historias diversas. Queremos darles las gracias por su participación. Este ha sido un espacio muy bello. Es mucho más de lo que habíamos anticipado.
Gracias Alejandro, gracias Angélica, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Les invitamos por favor a que descarguen el libro, lean, compartan y hagan parte de estas lecturas esenciales. Que tengan una buena jornada. Y a ustedes aquí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Si se pueden comunicar conmigo, les dejé mi contacto para continuar con este proceso, sería genial.